Es por su gracia que estamos aquí. Puedes decir amén, por su infinita misericordia. Sin esperanza me encontraba yo. En la tormenta entoné mi canción. Necesitaba una solución y tu amor llegó a mí. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo como tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Tú me formaste, ahora nuevo soy. Estoy viviendo por tu gran amor. Oh, discúlpame si no puedo dejar de cantar, porque sé que en ti cambiado fui. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo por tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Cantemos. Cada mañana nueva es tu gracia. Yo te canto. Si mi alabanza quieren apagarla, yo te canto. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo como tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu gracia hizo por mí. Oh, tu gracia. Es lo que tu gracia hizo por mí. Vamos, cántame, bros, dile a Dios. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu gracia hizo por mí. Vamos, dale ese aplauso al Señor que se lo merece. Amén. A ver cuántos vinieron a adorar al Rey de Reyes. Ya llegó un avivamiento. Ya llegó nuestra libertad. Viviremos sin limitaciones. Seguiremos tu voluntad.
Pueden tomar asiento por unos minutos. Aquí mi franela, mi playera, mi t-shirt dice, ¿qué dice? Jesús cambia vida. Jesus changes lives. Y ahorita Jesús está cambiando vidas. Incluso hoy vamos a celebrar 5 vidas que ya Jesús tiene tiempo cambiando, que hoy públicamente van a decir: yo soy un seguidor de Jesús. Y le invito a que cuando salga del agua celebremos fuerte, chiflemos. Podemos decir chiflar, ¿no? Sí, chiflar, ok. Aplaudir. Vamos a practicar. 1, 2 y 3. Amén, amén. Me gustó. Les voy a leer Efesios capítulo 2. Y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia a sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Todos juntos. ¡Woo! Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estábamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Alabado sea su nombre. Así que vamos a ver los testimonios y vamos a celebrar junto con nuestros hermanos. Bueno, mi nombre es Mayro Vera. Yo recibí la oración de fe hace 20 años. Cuando yo recibí esa oración, me la dio un pastor de la familia. Mi mamá, cuando se fue a bautizar, yo me puse a llorar porque yo estaba un poco más joven. Yo decía: te vas a convertir en cristiana, y no sé, pensé que no iba a ser lo mismo, o sea, que ella no iba a hacer lo mismo como antes, ¿no? Pero no, fue mejor. Mi mamá fue mejor persona. Antes, yo siempre tenía una vida tranquila, una mujer, madre con un solo hijo, casada, hija, hermana, o sea, no tengo una vida fuera de lo normal. Y ahora con Dios, bueno, me siento tranquila, me siento serena. Antes peleaba mucho, pero ahora ya no peleo. Estoy tranquilita, ya ni regaño. Mis sobrinos me dicen: ¿qué te pasa? Mi Francesca me dice: ¿te está pasando algo? Yo no. Es que quiero cambiar, yo sé que Dios me va a hacer que cambie y quiero mejorar. Porque yo tengo un carácter fuerte, pero yo sé que yo voy a hacer mejor. Y estoy contenta de pertenecer a esta gran familia, pues, porque somos una familia. La fe cristiana es una familia grande, como dice Giancarlo. Y creo en Dios y tengo mucha fe en Dios. Soy Yeri Chacín.
aproximadamente hace como 20 años. Una señora me predicó sobre la palabra de Dios, la palabra del sembrador, y allí fue donde conocí al Señor por primera vez. Ha sido maravilloso conocer a Dios, ya que siempre he sentido su paz, su presencia, siempre he sentido que me ha llevado de la mano, que Él va delante de mí como un gigante poderoso. Siempre está a mi lado. Y mi mayor tesoro que me ha dado, que son mis hijos, que los amo, que conocen de Dios también. Y sé que todos le vamos a servir al Señor, porque ese va a ser mi gran orgullo, que todos le sirvamos al Señor. Mi nombre es Yeslevi Parra, soy venezolana. Era como el año 2012 aproximadamente. Fue mi primera ida a una iglesia cristiana, pero fue más por conveniencia que por fe. Esa fue mi primera experiencia como ir a una iglesia cristiana, donde hice mi primera oración de fe. Antes a mí los domingos me gustaban, lo confieso, era porque me gustaba tomar. Para mí los domingos eran domingos de tomar. Esperaba con ansias todos los domingos para hacerlo. Cuando yo llegué a este país era en 2016. Han pasado casi 5 años y gracias al Señor por su gracia y su misericordia aún estoy aquí. Giancarlos era una lucha constante todos los sábados porque me decía, mañana vamos para la iglesia. Yo le decía, no, yo no voy a ir. Y así pasaron como, no sé, 8 meses, quizás 1 año, hasta que un día, gracias a Dios, pues Dios tocó mi corazón y ya hasta ese día dije, no voy a ir más a la iglesia por fuerza, sino que ahora realmente me gusta venir a la iglesia. Ya no espero los domingos para tomar, sino para venir a la iglesia. Y entre tantas cosas que el Señor me ha dado, llega ese momento en que uno dice, es momento de cambiar, es momento en que el Señor tocó tu corazón, es momento de agradecer y de aceptar que Dios ha sido bueno, que Dios es el camino y que por su misericordia y gracia hoy estamos aquí. Mi nombre es Matías Parra. Yo recibí a Jesús como hace 7 meses en mi vieja casa, cuando vivía con casi muchas personas. Y mi padrino hacía pequeñas clases todos los miércoles, entonces yo subía y los leía la Biblia como para los pequeños. Y hacíamos preguntas y leíamos otras cosas así. Mi vida ya es mejor, o sea, mejores cosas han pasado y ya como estoy más relajado y tener ese pensamiento que ya estoy salvo. Argelis Vera. Recibí a Jesús en el 2008 aproximadamente en un Pentecostés en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, de donde soy. El cambio se fue dando después de muchos años, cuando fue cambiando mi actitud hacia las cosas del caminar con Cristo, todo lo que se refiere al mundo de la iglesia como tal, porque yo me encontraba como que muy resistente al mundo de la iglesia. Después eso fue cambiando porque Dios se fue encargando de decirme, algo falta en ti,
Y a lo que yo era renuente siempre, que era estar orando todo el tiempo, ya se volvió como que una necesidad. He experimentado un cambio fenomenal, no solamente en mí como persona, sino en mi familia. Por lo menos en el caso de mis hijas, que me han dado una lección y me la siguen dando todo el tiempo. El hecho de que ellas se tomaran la decisión de bautizarse mucho antes que yo, me hizo cuestionarme, porque ellas, siendo tan pequeñitas, sí tienen la capacidad de ver lo que yo no puedo ver. El día de hoy es un día donde no solo estoy feliz por mí, sino por mi familia, porque hoy gran parte de mi familia van a recibir al Señor. Entonces es como que estoy doblemente feliz, solo por mí, sino por mi familia también. Puede ponerse de pie. Vamos a cantarle al Señor. He intentado verlo, no podía creerlo, que me escogiste a mí, a ser victorioso en ti. Aunque no soy perfecto, me das lo que no merezco, y todo lo roto en mí es restaurado en ti. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro
levantar mi voz, todo muro cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar, y tan solo al hablar milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Vamos, y a levantar mi voz, cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar, y tan solo al hablar milagros suceden. Si lo crees, yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo conquistó. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo conquistó. Y nos presentamos, Señor, delante de ti con un corazón agradecido. Un corazón agradecido, Señor, por habernos escogido y porque hoy podemos tener el privilegio de estar en tu casa, adorarte, exaltarte, Señor, y sabemos que tenemos en ti la victoria. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Beat me. Good afternoon. Buenas tardes. My name's Drew. Me llamo Drew. If we've not met, I'm lead pastor here at River Oaks. Si no nos hemos conocido, yo soy el pastor principal aquí en River Oaks, Although I'm not nearly as cool as Pastor Luis. pero no soy tan cool como el pastor Luis. This week I found a study Esta semana encontré un estudio by a company called Wallet Hub por una compañía que se llama Wallet Hub that set out to try and find que trataba de encontrar the most sinful city la ciudad más pecaminosa in the United States. en los Estados Unidos. The most sinful. La más pecaminosa. I don't know why. No sé por qué. But they took the 7 deadly sins, Y tomaron los 7 pecados capitales: anger and hatred, ira, odio,
jealousy, celos, excesses and vices, excesos y vicios, greed and lust, codicia, lujuria, vanity and laziness. vanidad y pereza. They took these 7 categories Tomaron estas 7 categorías and then found 37 different metrics y encontraron 37 métricos to try and measure para poder medir which city in the United States qué ciudad en los Estados Unidos is the most sinful. era la más pecaminosa. Any guesses on which city is the most sinful? ¿Puede adivinar qué ciudad es la más pecaminosa en Estados Unidos? Elkhart, Indiana. Elkhart, Indiana. Just kidding. No, no es cierto, es broma, Just es broma, kidding. es broma. Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. Las Vegas. Las Vegas. It's been given the nickname Sin Y City, le han dado el nombre de la ciudad del pecado, which is, well documented in movies. lo cual está bien documentado en películas. If you're going to raise a Si family, usted quiere criar una familia, Las Vegas probably isn't the first place Las Vegas to go. no debería de ser el primer lugar al cual ir. Because there's actually a saying, Porque hay un dicho, maybe you've heard it before, a lo mejor usted lo ha escuchado, what happens in Vegas lo que pasa en Vegas, stays in Vegas. se queda en Las Vegas. You know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que estoy hablando. So here's why this is important. Y esto es porque es importante. Today we're starting a new series called Called Out. Hoy estamos empezando una serie que se llama Llamados a. And over the next couple months, Y en los siguientes meses we're going to look at Paul's letter vamos a ver la carta de Pablo to the church in Corinth a la iglesia en Corinto, called 1 que Corinthians. se llama Primera de Corintios. And as we look at this letter, Y al estudiar esta carta, you have to think Las Vegas usted tiene que pensar en Las Vegas when you think about the city of Corinth. cuando hablemos de la ciudad de Corinto. You could say Usted pudiera decir, what happens in Corinth lo que pasa en Corinto stays se queda en in Corinto. Corinth. In the middle of the city, A la mitad de la ciudad there's this big mountain or hill hay una montaña that at the top of it y hasta arriba was a temple to the Greek goddess Aphrodite. hay un templo a la diosa griega Afrodita. Aphrodite was the goddess of love and fertility. Afrodita era la diosa del amor y la fertilidad. And inside of this temple Y adentro de este templo lived 1,000 priestesses. vivían 1000 sacerdotisas They were prostitutes. que eran prostitutas. And every night Y cada noche they would come down the mountain bajaban la montaña in order to raise money for the temple para juntar dinero para el templo by selling their bodies al vender su cuerpo to anyone who would pay a price. a cualquier persona que pagara el precio. Men, women, Hombre, didn't matter. mujer, no importaba. And so there's actually the Greek philosopher Plato, De hecho, hay un filósofo griego, Platón, as he would write, al escribir, he would actually make this term él utilizaba el término Corinthian girl una mujer corintia and y prostitute una prostituta, interchangeable. y los usaba igual. And there's actually this saying, Y hay, de hecho, hay un dicho, kind of a parable, que como una parábola, that said, not for every man que decía, no para todos los hombres is the voyage to Corinth. es el viaje a Corinto. Meaning, not every man could handle it. Es que no todos los hombres podían manejar eso, To go to Corinth ir a Corinto and actually afford y tener lo suficiente the prostitutes there. para las prostitutas allí. It was sexually perverse in every Había way. mucha perversión sexual en todos lados. But it was also a really rich city, Pero también era una ciudad muy rica, a really important city in the Roman Empire. una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Apart from Rome, Además de Roma, it may be the most important city in the empire. quizá era la ciudad más importante en el imperio. And the reason is where it was located. Y la razón era por donde estaba ubicada. It was on this little strip of land Estaba en esta parte de tierra called an isthmus. que se llama un istmo. Did you guys learn in geography about isthmus? ¿Se acuerdan de eso que lo aprendimos en la clase de geografía, el istmo? Me neither. Yo tampoco me acuerdo. And so it was about 10 miles long Era 10 millas largo and 3 miles wide. y de 3 millas de ancho. And what merchants would do, Y lo que hacían los mercaderes, instead of sailing 250 miles around, en vez de navegar 250 millas alrededor, they would put their boats ponían sus botes on these big carts en estos como carros, and just vagones,
y los jalaban and dragged them 3.5 y los miles jalaban por 3 millas y media overland. en la tierra, It was faster to go that way porque era más rápido ir de esa and manera much safer. y era más seguro. But the way to do it Pero la manera de hacerlo was through Corinth. era a través de Corinto. And so it brought all kinds of Entonces merchants, traían toda clase de mercancía, all kinds of sailors toda clase de navegantes, de marineros, from all over the de empire todo el imperio and all over the world y de todo el mundo to Corinth. a Corinto. And these men Y estos hombres were more than happy estaban más que felices to pay the priestesses de pagarle a las sacerdotisas for their services. por sus servicios. It was also Era también, the governmental capital era la capital gubernamental for the whole region around them. de toda esa región alrededor. And so think of all of the politics, Entonces imagínense toda la política, all of the cutthroat politics, toda esa política corrupta, and the corruption that comes with politics. que viene con la política. It happened here in Corinth. Pasaba ahí en Corinto. And then just outside of Corinth Y justo fuera de Corinto was the largest athletic competition sucedía esta competencia atlética, besides the Olympics además de los Juegos Olímpicos, that happened in the world. que pasaban en el mundo. And so these world-class athletes Entonces estos atletas del mundo, from all over the world de alrededor del mundo, would come to Corinth venían a Corinto and live a playboy lifestyle. y vivían el estilo de vida de un playboy. And so this is all Y happening todo esto está sucediendo in the city of Corinth. en la ciudad de Corinto. So they kind of thought of themselves as better Entonces ellos se creían mejores que otros, than everyone else around them. mejores que los demás. And for the early disciples, Y para los discípulos de Jesús, this made Corinth esto hizo que Corinto a strategic location for spreading the gospel. hizo que Corinto fuera una locación, un lugar estratégico para predicar la palabra de Dios. If you wanted to spread the gospel anywhere, Si usted quería que el evangelio llegara a todo lugar, if you could establish it in Corinth, si lo pudiera establecer en Corinto, it would spread all over the iba region a expandirse en toda la región and maybe all over the y world. quizá en todo el mundo. But yet it was going to be an uphill battle Pero iba a ser una batalla bien difícil. to establish a healthy church Establecer una iglesia sana because of how sinful por lo pecaminoso the city was. que era la ciudad. But this is what Paul does. Pero esto es lo que Pablo hace. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, in his second missionary journey, en su segundo viaje misionero, tries to establish a church trata de establecer una iglesia in the city of en Corinth. la ciudad de Corinto. We find this story in Acts chapter 18. Encontramos esto en Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 17. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado a Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos como puedan. Se negó a juzgar tales asuntos, así que los expulsó de la corte.
Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. And that's what we know Y eso es lo que sabemos. about how Paul started the church in Corinth. Cómo fue que Pablo empezó la iglesia en Corinto. He showed up in Corinth and started at the Él synagogue, llegó ahí y empezó en la sinagoga, the worship place of the Jews, que es el lugar donde adoraban los judíos, just like he did at every other city. así como lo hacía en todas las ciudades que llegaba. But when they rejected him, Pero cuando lo rechazaron, he did what Paul would do. hizo lo que Pablo haría. He moved one door down. Y se movió a la puerta de junto. And he started to preach the gospel there Y empezó a predicar el evangelio allí, to the Gentiles. a los gentiles. Now the Jews didn't like that very Ahora, a much, los judíos no les gustó para nada eso. so they brought charges against him. Entonces lo acusaron. But when Gallio, Pero cuando Galio, the governor of the region, el gobernador de la región, heard their claims, escuchó sus quejas, he said, I'm not going to listen to this dijo, yo no voy a escuchar esto, because you're just splitting hairs. porque solamente se están peleando por nada. It's just semantics. Son semánticas. And so he didn't listen. Y no escuchó. But this was a huge decision for the church Pero esta es una decisión muy importante para la iglesia, because it set a precedent porque estableció un precedente that gave all of Christianity que le dio al cristianismo political cover cobertura política under Judaism bajo el judaísmo, that allowed the Christian faith to spread. que permitió que la fe cristiana creciera. So they just take a guy named Sosthenes, Entonces agarraron a este hombre llamado Sóstenes, they beat him up, lo golpearon end of story. y se acabó la historia. And then skip ahead 3 or 4 years. Y entonces vamos a brincarnos 3 o 4 años después. Paul is living in the city of Ephesus, Pablo está viviendo en la ciudad de Efesios and while he's there, he hears some stuff. y mientras está allí escucha algunas cosas. He hears from the household of Chloe, Escucha de la clase de Chloe, who's a part of the church in que Corinth, es parte de la iglesia en Corintio, that there are some issues. que hay algunos asuntos. For example, Por ejemplo, there's a man sleeping with his hay, mother-in-law, hay un hombre que se está durmiendo con su suegra, but nobody seems to think that's a problem. pero a nadie le parece que es un problema. Luis will preach on that in 3 weeks. Luis va a predicar de eso en un par de semanas. And then a group of men Y después un grupo de hombres show up from the church in Corinth llegan de la iglesia de Corintio with the letter from the church con una carta de la iglesia asking for some clarity pidiendo claridad and for Paul to settle some disputes. y para que Pablo pueda aclarar algunas discusiones que tienen. And it's from these two things, Y es por estas dos cosas, Paul learning the church is kind of a dumpster fire, Pablo se da cuenta que hay muchos problemas en esa iglesia. that Paul writes 1 Corinthians. Es la razón por la que Pablo escribe Primera de Corintios. And so we need to remember Entonces necesitamos recordar that this is going to be que esto va a ser about real people acerca de gente real addressing real situations. tratando situaciones reales. And why that's important Y mientras eso es importante, is we cannot make this letter no podemos hacer de esta carta say anything to us que nos diga algo a nosotros that it did not mean to them. que no le quiso decir a ellos. For example, Por ejemplo, if a friend asked you for advice si un amigo le pide un consejo and you text them y usted le escribe un mensaje de texto advice about a y situation usted in le their da un life, consejo sobre la situación que está pasando en su vida, but somebody else read that text message pero alguien más viene y lee ese mensaje and said, oh wait, I know what they really y mean. dice, no, espérate, yo sé lo que realmente quiere decir. They don't actually mean that. Realmente no quiso decir eso. And they misquoted you Y vienen y dicen algo que tú no dijiste or twisted your words o le cambian a tus palabras to make you say something you didn't intend. para hacerte decir algo que tú no quisiste decir. That would be wrong. Eso estaría equivocado. And so it's our job Entonces es nuestro trabajo to study the context estudiar el contexto of this letter de esta carta and make sure that we understand y asegurarnos que nosotros entendemos what Paul actually means lo que Pablo realmente quiere decir and apply it to our lives. y aplicarlo a nuestra vida. Now here's why this is important. Y esta es la razón por la que es importante. Because Paul is going to say some things Porque Pablo va a decir algunas cosas in this letter en esta carta that will probably offend que probablemente van a ofender every person in this room a at some cada point. persona en este lugar en algún momento. He's so direct Él es tan directo in his teaching en su enseñanza and in how he presents y en la manera en la que presenta his information la información that you will probably be offended at some point. que en algún momento usted se va a ofender. And if that's you, Y si ese es el caso, and if that's true of you, y si es verdad en su vida,
welcome to the club. bienvenido al club. Because this was the way the church in Corinth responded. Porque es la misma manera en la que la iglesia en Corintio respondió. And we know that Y lo sabemos because after 1 Corinthians, porque después de 1 de Corintios, Paul has to visit the church Pablo tiene que visitar a la iglesia 2 more times 2 veces más and write y escribir 2 more letters 2 cartas más, just to figure this out. solamente para aclarar todo esto. We see by the time 2 Corinthians is written, Para el tiempo en el que la carta de 2 de Corintios fue escrita, Paul refers to Pablo hace referencia a painful visit a una visita muy dolorosa and a severe letter y a una carta severa that we've lost, que perdimos, all trying to figure out todo tratando de aclarar how to solve these issues. cómo resolver estos asuntos. And what we discover Y lo que descubrimos is that as the church in Corinth read this letter, es que mientras la iglesia en Corintio leía estas cartas, they didn't like it. no les gustó. So they began to attack Paul's authority Entonces empezaron a atacar la autoridad de Pablo and tried to say Paul is not an apostle y decían, no, tú no eres un apóstol, because what he taught was offensive, porque lo que enseñaba era ofensivo and they didn't like it. y no les gustaba. And I don't know if you know this or not. Yo no sé si ustedes saben esto o no. What's happening to Paul in 55 AD Estamos hablando de Pablo en 1500 antes de Cristo. is happening today. Lo que pasó allá está pasando hoy. There is a thread of Christianity, Hay una línea de cristianismo, of progressive de Christianity, cristianismo progresivo, that says we really like Jesus, que dice, realmente nos gusta lo que dijo Jesús, but we don't like Paul pero no nos cae bien Pablo, because he's offensive, porque él ofende, because he's sexist, porque él es un sexista, or he's a misogynist, es un misógino, or anti-Semitic, o antisemático, or homophobic. homofóbico. And because of that, Y por eso we don't like Paul very much. no nos cae Pablo muy bien. We like Jesus, Nos gusta Jesús, but we don't have to listen to Paul. pero no tenemos que escuchar a Pablo. And I'm not going to try and defend Paul. Y no voy a tratar de defender a Pablo. I just want to show you what we believe Yo solamente quiero decirle que lo que nosotros creemos here at River Oaks. aquí en River Oaks. So look at this. Vamos a leer esto. Hay una pantalla que trae la declaración de fe sobre la Biblia. Creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales, es la revelación completa de su voluntad para la salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete. This is what we believe. Esto es lo que creemos. And this is true Y esto es verdad of Paul's writings as well. de los escritos de Pablo también. It is not our job No es nuestro trabajo to pick and choose what we like or don't like escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta from the Bible. de la Biblia. It is not our job No es nuestro trabajo to figure out what is true tratar de ver a ver qué es verdad and what is not. y qué no es verdad. We believe Nosotros creemos that the entire que Bible la Biblia completa is inspired by the Holy Spirit, es inspirada por el Espíritu Santo, including this letter. incluyendo esta carta. It's not our job to edit the Bible. No es nuestro trabajo editar la Biblia, It is our job to understand es it. nuestro trabajo entenderla, It is our job to believe es nuestro it. trabajo creerla, It is our job to obey es it. nuestro trabajo obedecerla, It is our job to trust es it. nuestro trabajo confiar en And ella it is our job to apply it y es nuestro trabajo aplicarla to our lives. en nuestras vidas. And as we read this letter, Y mientras leemos esta carta, there will be things in here van a haber cosas aquí that make us sweat que nos van a hacer sudar in 2021. en el año 2021. There will be things that we have to wrestle with. Van a haber cosas con las que vamos a luchar, But as a pastoral team, pero como equipo pastoral, we're not going to dodge the hard parts. nosotros no vamos a evitar las cosas difíciles. We're going to talk about all of them Vamos a hablar de ellas, because it's all good porque todo es bueno and it's all true, y es verdad, even if it's offensive. aunque parezca ofensivo. So let's jump in. Entonces vamos a empezar. 1 Corinthians chapter 1, starting in verse 1 through verse 9. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 9. Esta carta es de Pablo, elegido por la voluntad de Dios de ser apóstol de Cristo Jesús y de nuestro hermano Sóstenes. Escribo a la iglesia de Dios en Corinto, a vosotros que Dios os ha llamado a ser su pueblo santo. Él os hizo santo por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo por todas las personas de todas partes que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y el nuestro. Que nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo os dé gracia y paz.
Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros y por los dones misericordiosos que os ha dado, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido vuestra iglesia en todos los sentidos, con todas vuestras elocuentes palabras y todo vuestro conocimiento. Esto confirma lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. So Paul follows a similar pattern Entonces Pablo sigue un patrón similar to every other letter he writes. en todas las cartas que le escribe. And in his welcome, Y en su bienvenida, he hints at the purpose of his writing. en la introducción, él dice el propósito de por qué escribió la carta. And so one of the first things we see Y algo de lo primero que vemos is Paul is writing es que los escritos de Pablo to encourage unity within the church. son para motivar la unidad dentro de la iglesia. Because he's writing to a diverse church, Porque le está escribiendo una iglesia diversa, but it's a divided pero church. está dividida esa iglesia. In the church in Corinth, En la iglesia en Corinto there are people who are socially nobodies. hay personas que socialmente son nadie. And there are people who are very strong and powerful people. Y hay personas también muy poderosas. In fact, there's somebody named in the letter Incluso hay alguien mencionado en la carta that history shows us que la historia nos muestra he was so wealthy, que tenía tanto dinero he paid for an entire road by que himself él pagó por toda una avenida, una calle, un camino out of his own pocket. de su propio dinero. In the church, En la iglesia there would have been former prostitutes habían personas que habían sido prostitutas and former legalistic Jews. y personas que habían sido legalistas judíos. In the church, there would have been people born and raised in Corinth, Habían personas también que habían nacido y crecido en Corintio, and there would have been immigrants to Corinth pero también que eran inmigrantes who recently showed up for work. que acababan de llegar para trabajar. There were so many people, Había mucha gente. a melting pot of diversity, Era un conjunto de diversidad and this melting pot is melting down. y las cosas no estaban saliendo bien. It's not going well, No estaban yendo bien. and so Paul writes to encourage unity. Entonces Pablo escribe para motivar a la unidad. And that's why Y esa es la razón in the first 9 verses, que en los primeros 9 versículos Paul mentions Jesus Christ 9 times. Pablo menciona a Cristo Jesús 9 veces. And next week, Y la próxima semana, in verse 10, en el versículo 10, he does it again. lo vuelve a hacer. He's trying to get the people to see Está tratando de que la gente vea at the center of en everything el centro de todo is Jesus. está Cristo Jesús. Just Jesus. Solo Jesús. Jesus is the one Jesús es el camino, es that el único. will be able to unify Va a ser quien va a poder unirlos, the church. unir a la iglesia. And then secondly, Y en segundo, and probably more importantly, y quizá lo más importante, Paul is writing to call the church out Pablo está escribiendo para llamar a la iglesia on their behavior en su conducta because they have been called out by God. porque ellos han sido escogidos por Dios. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Primera de Corintios 1 versículo 2. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. A simple definition of holy Una definición simple de holy, de santo, is to be set apart, es ser apartado, it's to be different, es ser diferente, it's to be called out. es ser llamado hacia afuera. And maybe you've heard this saying A lo mejor usted ha escuchado esto, that as Christians, que como cristianos we're supposed to be in the world, estamos en el mundo, but not of the world. pero no somos del mundo. See, we're supposed to live in the world Vivimos en el mundo and work and play in the y world. trabajamos y jugamos en el mundo. We're not supposed to separate ourselves out, No nos vamos a separar de ellos, but yet we're supposed to live differently. pero debemos de vivir de una manera diferente. We're to be in the world, not of the world. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. And the church in Y Corinth la iglesia en Corinto really struggled with this. realmente luchaba con esto. And Paul has to call them out Y Pablo tiene que exhortarlos because even though they're saved, porque aunque son salvos,
even though they've been saved by God's grace, porque aunque habían sido salvos por la gracia de Dios, by putting their faith in Jesus, al poner su fe en Jesús, they're not living like they're no, saved. no estaban viviendo como si fueran salvos. And so Paul has to call them out. Entonces Pablo tiene que exhortarlos. This week, my son Brody, Esta semana mi hijo Brody he finishes his kindergarten year. está terminando su año en el kinder And there have been several instances this year y han habido varias instancias este año where he comes home and tells us about a kid in his class. cuando viene y nos dice de un niño en su clase. We'll call him Jimmy, Vamos a llamar al niño Jimmy, but that's not his real name. pero no es su verdadero nombre. And he comes home and he says, "Hey, Dad, guess what? Y él llega a la casa y dice, papá, adivina qué, Today at school, hoy en la escuela Jimmy put me in a headlock." Jimmy me agarró y me estaba torciendo. Or Jimmy stuck his tongue out at O me. Jimmy me enseñó la lengua. Or Jimmy did something else. O Jimmy hizo otra cosa. He taught me a new word O me enseñó una palabra, Jimmy, that my son should not know. que mi hijo no debería saber esa palabra. To the point that there are times Al punto que hay momentos where I really hope que yo realmente espero that my son's not being friends with que Jimmy mi hijo no sea amigo de Jimmy because he's not a very good influence. porque no es buena influencia. And so we've had to have this conversation Entonces, with Brody. hemos tenido que tener esta conversación con Brody. Maybe you've had it with your kids before, A lo mejor usted la ha tenido con sus hijos también. or you've experienced it, O lo ha experimentado también. where we have to say, Brody, I know what Jimmy did, Y yo le digo, Brody, yo sé lo que Jimmy hizo, but in our family, pero en nuestra familia we don't do that. nosotros no hacemos eso. In our family, En nuestra familia we don't say that. nosotros no decimos eso. We don't do that. No hacemos eso. We don't live like that. No vivimos de esa manera. In our family, we don't try and be like Jimmy. Y nuestra familia no tratamos de ser como Jimmy, Because Jimmy porque Jimmy didn't give birth to you. no lo trajo al mundo. Jimmy didn't pay for you to be alive. Jimmy no paga porque tú estés vivo. Jimmy doesn't put food on the table. Jimmy no te alimenta. Jimmy doesn't pay for your clothes. Jimmy no paga por tu ropa. Jimmy doesn't put a roof over your head. Jimmy no paga porque tengas techo. Jimmy doesn't pray with you at night when you're afraid. Jimmy no ora contigo cuando tienes miedo en la noche. Jimmy doesn't snuggle you when you're concerned. Jimmy no te abraza cuando estás preocupado. Jimmy's not in our family. Jimmy no está en nuestra familia. So we don't try and live like Entonces Jimmy. no tratamos de vivir como Jimmy. And this is Paul's purpose Y este es el propósito de Pablo for writing this letter. al escribir esta carta. He's saying, Está diciendo, in our family, en nuestra familia we live differently than the rest of the world. vivimos de diferente manera al resto del mundo. Because in this family, Porque en esta familia we have a Father in heaven. tenemos un Padre en el cielo. In this family, Jesus paid for you En esta familia Cristo pagó por ti with his own blood. con su propia sangre. You've been given the gift of salvation, Has recibido el regalo de la salvación, the free gift of grace, el regalo de la gracia, the gift of the Holy el Spirit. regalo del Espíritu Santo. In our En family, nuestra familia we do things different. hacemos las cosas diferentes. And because God has called you out Y porque Dios te ha llamado as his holy people, para ser su pueblo santo, I have to call you out yo tengo que llamarlos, exhortarlos on some of your behavior. en alguna de sus conductas. Now, don't miss this part, Ahora, no se pierda de esta parte, because in this whole series, this is important. porque en esta serie esto va a ser importante. In 1 Corinthians chapter 1, verse 8 through 9, En- it says this. En 1 de Corintios capítulo 1 del versículo 8 al 9. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. And so Paul, Entonces Pablo, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, he knows what he's about to say. Él sabe lo que va a decir. He knows what he's about to do. Él sabe lo que va a hacer. He's about to put the church in Corinth on blast. Les va a dar una buena a la iglesia en Corinto. But he says, Pero dice, this doesn't change esto no cambia who you are in Christ. quién tú eres en Cristo. This doesn't change your salvation. Esto no cambia tu salvación. I know you've fallen short. Yo sé que has caído de la gracia, I know some of you are pretty messed up right now. que han hecho cosas terribles, But nothing you can do pero nada que puedas hacer
can separate you from the love of puede Christ. separarte del amor de Cristo. He said, even when you're being a knucklehead, Aun cuando estás siendo un cabeza hueca, God's grace is sufficient. la gracia de Dios es suficiente para ti. And so he says, we're going to talk about some hard stuff. Y vamos a hablar de cosas bien difíciles. And it might be offensive, Y a lo mejor va a ser ofensivo. but don't think for a moment Pero no pienses por ningún momento that you can sin your way out of God's love. que tu pecado te va a alejar del amor de Dios. God's grace is sufficient. Su gracia es suficiente. He even goes so far to say, Él aún llega a decir, for those of you that are in Christ, para aquellos que están en Cristo Jesús, someday you will stand blameless usted va a estar parado frente al Señor sin culpa, and righteous en justicia, and holy and perfect santo y perfecto in front of God. delante del Señor. And it's not because of you, Y no es por usted, not because of your behavior. no por su conducta, It's because of what we celebrate today. es por lo que celebramos hoy, The grace of Jesus Christ. la gracia de Cristo Jesús. And so he says, I got to call you out on some Entonces things dice, yo te tengo que exhortar por algunas cosas, because in our family we do things different, porque en nuestra familia nosotros hacemos cosas diferentes, but never forget, pero nunca olvides, no matter what, sin importar qué pasa, we're still family. aún somos familia. No matter what, Sin importar nada, we're still family. aún somos familia. No matter what, you have a Father in heaven that loves you. Pase lo que pase, tienes un Padre en el cielo que te ama. There's nothing that can separate you from God's love. Nada te puede separar del amor de Dios. And so let's have an honest conversation. Entonces vamos a tener una conversación honesta. And it might sting, Y a lo mejor va a doler, but never forget, pero nunca olvide, we're always family. siempre seremos familia. And he just loves you enough Y Él le ama lo suficiente to be honest. para ser honesto. And that's true for us today. Y eso es cierto para nosotros también hoy. That as we open this letter Que al abrir esta carta and we begin to study it together, y empecemos a estudiarla juntos, that we will be challenged by the truth. vamos a ser desafiados por la verdad. We will be at times maybe offended Y en momentos a lo mejor nos vamos a ofender and at times maybe convicted. y en momentos vamos a estar arrepentidos. But no matter what, Y sin importar lo que pase, we're still family. somos familia. And it's not because of us. No es por nosotros, It's because of the faithfulness of God. es por la fidelidad de Dios. That one day we all Que un día todos nosotros will stand in heaven together vamos a estar en el cielo juntos, as brothers and sisters, como hermanos y hermanas, blameless sin culpa, and holy en santidad and y perfect perfección and righteous y en justicia before our Father in heaven. delante de nuestro Padre Celestial. And so next week we dive in. La próxima semana empezamos. I'm looking forward to it Estoy emocionado por lo que vamos a hablar and hope you are too. y espero que usted también. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your goodness to us. We thank you that you have revealed yourself to us through your word, through the Apostle Paul. And we thank you that we can know you, we know your heart, we know your character, we know the desires that you have for us. Father, and it's my prayer that by the power of the Holy Spirit, that you would convict our hearts and our minds throughout this series, that you would bring to mind the things that we need to bring into alignment with you so that our lives look more like you. Father, call us out because we are called out as your people. Father, convict us because we are your family. We are called to a higher standard because of the high price that you've paid for us. And we're so grateful for that. That while we were still sinners, you sent Christ to die for us. So, Father, would you just use this series, use the next several weeks to shape us more into the likeness of your Son, Jesus Christ. We want to be like Jesus. We want to be more like you. But Father, we know that it's by the power of your Spirit alone that we are changed. We know that it's Jesus that changes lives. And so come and work in our hearts. Come work in our minds. Father, and it's out of an overflow of your generosity to us that we bring our gifts and offerings to you today. That we bring our financial gifts to you,
our tithes and our offerings, knowing that you're going to bless them and return them back to us even greater than what we could imagine. Father, help us to walk in obedience because you've been so kind to us. You've been so good to us. So, Father, as we give our tithes and offering, it's my prayer that you would take what it is, something that we have, something that we control, and that you would multiply it over and over again. That you would reap a blessing out of our tithes and offerings so that it expands your kingdom, so that people come to know you, that we do more baptisms, that more people experience your grace and mercy in their lives because of our obedience to you. And Father, it's only you that can do that. So just use the little bit that we have to give. And may you do immeasurably more than we could ever ask or imagine with it. Father, you've been so good to us. You've been so kind. And we thank you. And we pray this in your Son, Jesus' name. Amen. Mientras cantamos, puede pasar a depositar su ofrenda. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar
siempre cantaré de tu amor. Vamos. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero